Bueno, el tema que nos ocupa durante la mañana de hoy es el tema de las aulas virtuales. A pesar de todo esto que está sucediendo, de que parece que bueno, dentro de poco podremos volver a nuestra aula, es importante que tengamos en cuenta el uso de las aulas virtuales también de cara al blended learning o aprendizaje mixto, que espero que sea uno de nuestros próximos objetivos. Esta enseñanza que también puede estar entre la presencialidad y la virtualidad, en este caso online. En el caso del día de hoy vamos a hablar tanto de la estructura, del funcionamiento y los requisitos básicos que debe de cumplir un aula virtual para ser de nuestro interés. Bueno, antes que nada, como todos los días, os dejo mi Twitter. Ya sabéis que comunico por allí bastantes cosillas. De hecho, el otro día estuve comentando temas del Blended Learning por allí. Os dejo mi email por si necesitáis cualquier cosa, tenéis alguna duda o queréis poneros en contacto conmigo. Y por último, pues bueno, tenéis mi LinkedIn también como la red social más de tipo profesional que uso. Como ya sabéis, para los que no hayáis estado en los webinars anteriores, en este botón de más webinars os dejaré los próximos webinars con los que vamos a contar. Tenéis los dos vídeos, tanto del primero como del segundo. De modo que podéis hacer clic y acceder a él. Pero bueno, antes de nada, por lo que quiero empezar a hablar hoy es qué es esto del aula virtual como opción para gestionar nuestras clases online. Bueno, cuando hablamos de la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter online, nos surgen muchas posibilidades que podemos seleccionar para, para esta gestión, para esta organización. Podemos hablar de 5 concretamente. Podemos hablar del aula virtual. El aula virtual es un tipo de plataforma apoyada en LMS, que ahora veremos lo que es, os vais a inflar de escuchar la palabra LMS durante este webinar, que suele estar dedicada a temáticas de carácter de primaria o enseñanza básica. Ese era su objetivo hasta el día de hoy. Aula virtual, porque al ser dirigida a personas de menor edad nos ayudaba a que entendieran el término mejor. No es aula presencial, es aula virtual, pero ya entienden que es lo mismo, que es un aula a fin de cuentas. Posteriormente podemos hablar del campus virtual o web. En este caso es cuando utilizamos una aula virtual o plataforma LMS en una universidad. Los campos virtuales o web pueden ser para una universidad de forma simple o han llegado a convertirse en grandes campus. Por ejemplo, podéis contar con la presencia de web como Coursera, en las que muchas universidades comparten sus cursos online o MOOCs, ¿vale? Muchos de ellos suelen ser gratuitos, aunque lo que tenga costo sea el certificado. Podéis encontrar mucho tipo de información por allí. La plataforma educativa es, aparte del LMS, esta plataforma que cada empresa o institución genera con sus características, cuenta con un informático que la programa, con un equipo de personas que trabajan detrás de ella, tanto de forma en cuanto a programación se refiere, como en cuanto a conceptos didácticos y pedagógicos. Es otra de nuestras opciones. La plataforma LMS, de la que hablaremos a lo largo de esta mañana, son los Learning Management System. ¿Qué significa esto? En español se dice EVA y básicamente son sistemas de gestión del aula. Ahora después hablaremos de ello. Se basan en sistemas ya hechos, que es decir, que tienen su copyright, que ya están creados, como pueden ser Google Classroom, Moodle, pero no me voy a centrar en ello ahora porque vamos a hablarlos concretamente de forma más extensa. Y por último tendríamos la plataforma e-learning. Ante todo este lío de palabras que podemos usar, aula virtual, campo virtual, al final la palabra en común que todos usamos es empleo una plataforma e-learning. Ya esté empleando un campus virtual porque me encuentre dentro de una universidad, una plataforma educativa propiamente creada por mi institución o una aula virtual o plataforma LMS ya creada con ciertas bases previamente. Pero bueno, como tenemos todas estas dudas acerca de qué es el LMS, es de lo que vamos a centrarnos durante esta mañana. LMS, ya os he comentado lo que significa en inglés, vamos a usar la palabra en español también por si necesitáis hacer búsquedas en las redes. EVA, un entorno virtual de aprendizaje. El auge del LMS durante los últimos años ha surgido de esta necesidad de las personas en cuanto a razones de movilidad, de tener una herramienta que sea muy práctica, su practicidad, y también a soluciones eficientes. Tener un sistema de este tipo, un entorno virtual de aprendizaje, lo que nos va a ayudar es tener un contacto directo con los alumnos en todo momento y tener el contenido subido de forma que podamos actualizarlo permanentemente a una red. ¿Qué facilita esto? Que el contenido sea accesible por todos los alumnos en cualquier momento. Aunque dentro del aula virtual también situemos nuestra herramienta de videoconferencia, es decir, donde hagamos que en vez de tener un curso de teleformación, ya que las aulas virtuales son la herramienta principal de un curso de teleformación, tengamos un curso online. ¿Qué quiere decir? Que es un curso síncrono, aunque compartamos materiales a través de este aula virtual, de este entorno. Bueno, hay distintos tipos de Learning Management System o entorno virtual de aprendizaje,
tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar uno, a la hora de que una institución decida cuál es el más apropiado para ella. El primero sería el LMS como SaaS. Esto significa Software as Service. ¿Qué quiere decir esto? Contrato una plataforma de software que ya está creado previamente y lo que pago es por el alquiler de la misma. En este caso yo he puesto el ejemplo de Google Classroom, aunque Canvas, que también lo veremos hoy, en algunas de sus posibilidades de contratación se convierte en un software as service. ¿En qué consiste esto? Pago por el número de integrantes que tenga dentro del aula, es decir, cuántos alumnos y cuántos profesores y cuántas aulas paguen. No pago tanto por espacio. Y a la vez de tener el aula virtual me dan toda una serie de herramientas. También nos puede pasar, por ejemplo, con Microsoft 365, el cual nos ofrece pues, todo un paquete de posibilidades, desde creación de documentos, creación de formularios para compartir, tenemos la nube y además tenemos sus herramientas de videoconferencia. Este sería el caso del SaaS. Por otra parte, tenemos los LMS que se generan en propio servidor. Suelen formar parte de software open source. Que sean abiertos no quiere decir que sean gratuitos, porque siempre vamos a tener que pagar cierta licencia en cuanto a el copyright que ellos tengan, lo que establezcan por su licencia. En este caso, podemos contar con el ejemplo de Moodle. En Moodle pagamos por el tipo de licencia y sobre todo por el espacio que ocupamos, pero está situado dentro de nuestro servidor. A diferencia de SAS, si queremos usar Moodle dentro de nuestro propio servidor, tendremos que contar dentro de nuestra institución con una persona o varias capaces de gestionarlo, es decir, capaces de generar su mantenimiento, los cuidados que requiera esta herramienta, las mejoras que requiera, etc. Sin embargo, en el caso anterior no tenemos esa necesidad, porque el mantenimiento lo lleva la empresa a la que se lo hemos comprado. En este caso, pues, por ejemplo, pues Google. Y además siempre podemos contar con personas pues, que nos resuelvan las dudas que tengamos, suelen tener un número 24 horas, etcétera, para que veáis un poco la diferencia que puede dar si lo tenemos en el propio servidor o en un software as service, la diferencia que podemos tener. Y por último, hay otro caso que van a ser aquellos LMS o entorno virtual de aprendizaje que se generen sobre WordPress. Y es que WordPress, además de ser un tipo de plataforma donde podemos crear páginas web o blogs, en los últimos años también trató de convertirse, de cubrir estas necesidades. Básicamente usa su misma forma, su mismo lenguaje de programación, pero convirtiéndose a la educación. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el Sensei LMS, que pertenece a WooCommerce y que os recomiendo que le echéis un vistazo porque veáis otro tipo de plataforma, ya que a los que estamos más acostumbrados son a los de propio servidor o a los de SaaS. Pero esto sería en general qué tipos de LMS contamos. Porque a la hora de elegir uno tendremos que tener en cuenta con qué equipo contamos dentro de nuestra institución y qué necesidades tenemos dentro de la misma. Pero bueno, cambiando del término LMS, que va a ser la plataforma donde lo creamos, al aula virtual, que es realmente de lo que estamos hablando, realmente los dos términos son lo mismo. El aula virtual se apoya en este sistema de gestión para existir. Podemos hablar de las dimensiones de este aula virtual y de sus principios. Cuando tenemos un aula virtual, vamos a tener una dimensión informativa, es decir, vamos a poder tener un contenido subido con una serie de aprendizajes a los que nuestro alumnado va a poder acceder. Por otra parte, tenemos una funcionalidad práctica. El alumnado va a poder hacer ejemplos, va a poder hacer simulaciones de aprendizaje para desarrollar esta teoría. Por otra parte, tendremos una parte comunicativa. Vamos a establecer conexión con nuestro alumnado, tanto de forma asíncrona, para que realmente estemos estableciendo un curso online que cumpla con una serie de horas en las que nos estemos viendo de forma a la vez sincronizada, aunque sea online o sea presencial. Y a la vez contará con otras herramientas como foros, chats y otras formas de comunicación. Y por último, va a tener que tener una dimensión tutorial y evaluativa, es decir, que nos permita evaluar el proceso del alumno o alumna y además nos permita establecer una serie de retroalimentación o feedback durante el mismo. De modo que podemos tutorizar este proceso, encaminar al alumno hacia dónde debe de ir y por último, pues obviamente ofrecerle esa evaluación, pues, por ejemplo, si quieren adquirir un certificado o si estamos evaluándolos de cara a que se presenten algún tipo de examen o prueba evaluativa. Y además, un aula virtual va a tener que contar con una serie de principios. Nos va a deber de permitir que tengamos un contacto frecuente con el alumnado. Un aula virtual no debe de ser algo que subimos a la red y de lo que nos olvidamos. Creamos un curso online y nos olvidamos de él, lo dejamos ahí congelado, sino que va a tener que tener un uso constante y nos va a deber de permitir ese constante contacto con nuestro alumnado.
Va a tener que facilitar la reciprocidad, es decir, que el contacto sea igual de sencillo, tanto por parte del docente como por parte del alumno. No sería una buena idea tener un aula virtual en el que solo sea el docente el que puede referirse al alumno y no al revés, que la comunicación quedaría interrumpida. Además, debe de facilitar la cooperación. Un buen aula virtual debe de permitir que los alumnos aprendan entre ellos, que el alumnado genere el contenido de forma cooperativa, colaborativa, es decir, que puedan contactar, que puedan tener plataformas de construcción del aprendizaje, de los significados, etc. A su vez, pues estamos hablando de un aprendizaje activo. Una aula virtual debe de ir siempre encaminada al aprendizaje activo, no pasivo. El alumno debe tener un rol de inquietud, de curiosidad, que lo mantenga motivado y que le haga crear el contenido de conocimiento. Es decir, no que les demos un montón de páginas que se tengan que estudiar y un vídeo explicativo de la misma. Debe de ser rápida, es decir, que tenga un acceso rápido a lo que necesitemos, que no nos haga perder tiempo. Debe de ser uno de nuestros aliados, no debe de ser un problema. Debe de tener un factor temporal, es decir, que tenga una duración y en el que se contemple un calendario en el que se contemplen las distintas partes que va a durar este curso o este tipo de actividades. Esto va a facilitar que el alumnado sepa en qué punto se encuentra, en qué porcentaje del curso o qué va a suceder después. Y por último, hablaremos de las expectativas, ya que un aula virtual debe de generar expectativas de aprendizaje. Si tenemos un buen aula virtual, lo que vamos a hacer es tener al alumnado contento, a pensar, pues, lógicamente, lo que queremos conseguir, que tengan una buena expectativa de aprendizaje, que vayan a conseguir su objetivo y que vayan a adquirir una serie de contenidos y competencias. Y por último, tenemos que acatar dentro de toda esta aula virtual la diversidad de formas de aprender. Y es que una aula virtual no se puede basar solo en un tipo de contenido, en una forma de subida de contenido, sino que tenemos que tener en cuenta a todo el alumnado que tengamos. Da igual la edad que tengan, las personas todos aprendemos de una forma distinta y el aula virtual debe de permitir que nos hagamos con esta diversidad, que podamos acceder a esta diversidad y no nos olvidemos de ninguno de nuestros alumnos. Bueno, aparte de las dimensiones o principios, un buen aula virtual tiene que contar con una serie de características. ¿A qué me refiero con esto de características? Por ejemplo, debe de contar con un sistema de distribución de la información, ya sea mediante la creación de tareas o mediante la subida de contenido. En general lo que vamos a tener es un servicio de nube en el que subamos nuestro contenido en carpeta o en distintos formatos. Va a tener que generar un intercambio de ideas y experiencias. Es buena idea que dentro del aula virtual, dentro de su estructura, contemos con un chat o contemos con un foro en el que se permita el intercambio de pensamiento de forma libre. También puede ser gestionada por el profesor en caso de que queramos moderar este tipo de comentarios o ideas. Además, como ya os decía, tiene que ser un aprendizaje práctico. Un aula virtual no debe de contar solo con vídeos y contenido que se lea, se vea y ya está. Porque como ya os dije en el webinar anterior en el que hablábamos de metodología, dentro de la pirámide del aprendizaje es un espacio muy pequeño, apenas cuenta entre un 10 y un 20% del aprendizaje que adquirimos esto de leer y ver. Por eso es necesario que practiquemos, que estemos en el campo de acción. Debe de contar con una evaluación de contenido. Si al alumno solo le doy retroalimentación, pero no puedo establecer una rúbrica o una guía de evaluación para que sepa en qué punto está, le va a complicar mucho la tarea. El alumno necesita en todo momento, a través del aula virtual, poder acceder a esta retroalimentación, a saber en qué punto está, si tienen mejor o peor adquisición del contenido, etc. Va a tener que tener una seguridad, un sistema de seguridad. Es una característica que a día de hoy ya habréis visto tanto con las herramientas de videoconferencia como las de las aulas virtuales que están entredicho. Tenemos que contar con un aula virtual que cuente pues, con una seguridad hecha a nuestra institución. Tenemos que detectar pues, que necesitamos que sea acceso por contraseña, que sea acceso por correo electrónico. Puede parecer algo muy sencillo, pero tenemos que tener en cuenta que nadie pueda entrar en nuestra aula virtual sin formar parte del curso. Y bueno, por último, debe de tener como característica facilidad de uso, es decir, que sea una herramienta fácil de entrar, que entremos sin necesidad de ver muchos botones. Ahora veremos ejemplos de aulas virtuales que no están tan enfocadas a esta característica, a la facilidad de uso. Y debe de ser flexible, nos debe de permitir flexibilizar su uso, es decir, flexibilizar la estructura que tenga las necesidades de nuestro curso, de nuestra aula. Serán las características básicas que debe de cumplir una aula virtual. Obviamente hay muchas otras, pero estas serían las bases. Y bueno, al igual que hemos hablado de tipos de LMS, como teníamos según de dónde procedía su servidor, también tenemos que hablar de tipos de aulas virtuales.
Actualmente usamos las híbridas, son las últimas que os he puesto en esta lista. ¿Qué quiere decir? Que lo mezclamos un poco todo. ¿Qué mezclamos? Un aula virtual textual, es decir, en la que subamos contenido escrito, como estábamos acostumbrados a PDFs, Word, presentaciones hechas en distintas plataformas. Videográfica, donde haya vídeos, si queremos usar un corto porque ayude a enseñar algún tipo de contenido al alumnado. Simuladas, es decir, que contenga práctica, realización de actividades, casos prácticos, simulación de una actividad dentro de la teoría que ya planteábamos. E inmersivas, es decir, que se realice una inmersión real dentro del contenido. En este caso entrarían las videollamadas, las videoconferencias, en el que el alumno tenga un rol real de aprendizaje en el momento, de forma síncrona. Pero como ya os decía, el aula virtual a la que ahora mismo queremos acceder sería de tipo híbrido. De hecho, es la de que deberíamos de contar también, no solo si estamos hablando de un curso de enseñanza online, sino si nos estamos también refiriendo a un aula virtual como herramienta de blended learning o aprendizaje mixto. Os recuerdo un poco qué era esto del aprendizaje mixto, y es que estamos en una situación en la que ahora mismo no podemos acceder a nuestros centros, pero cuando podamos acceder a ellos y a las clases presenciales va a ser muy interesante que podamos conjugar estas con la enseñanza a través de un aula virtual, es decir, puedo establecer unas horas de asistencia a mi centro, pero además puedo continuar la formación fuera, puedo tener contenido subido, puedo realizar una videoconferencia determinado día en el que mezcle varios grupos. Imaginaros que estoy dando clases de idiomas y tengo varios grupos del mismo nivel y los mezclo un día, pues se realiza una charla, se puede llamar, no sé, un café de idiomas. Lo podríamos hacer de forma online, de forma que nuestros alumnos se van a conectar de forma más sencilla, sin tener que acceder a la institución, sin tener que venir a nuestro centro de formación. Entonces, bueno, pues todo este tipo de aulas virtuales pueden ser interesantes tanto para la formación online como fuera de ella. Yo os digo, el aprendizaje mixto que yo espero, desde mi punto de vista, que sea uno de nuestros futuros más cercanos. Y bueno, por último, podemos hablar de qué utilidad tiene entonces, a fin de cuentas, todo esto del aula virtual. Debe de ser, por lo tanto, nuestra base para desarrollar el proceso de aprendizaje. Es decir, el contenido, la metodología, etcétera, puede residir en este aula virtual, facilitando que todos los alumnos tengan acceso al mismo. Debe de ser el núcleo del e-learning. Como ya os comentaba, las herramientas de videoconferencia los primeros días eran lo que más nos asustaba. Necesitábamos tener clases con los alumnos, clases en directo. Pero una buena clase en directo, sin la presencia de un aula virtual donde residan todos los materiales, probablemente quede un tanto en el aire. Necesitamos contar con este andamiaje, el andamiaje de un núcleo de aprendizaje del e-learning donde el alumno pueda acceder después. Yo puedo dar una hora de formación, pero estoy segura de que a ese alumno le van a surgir muchas dudas que voy a tener que cubrir a través del uso de este tipo de herramientas. Va a desarrollar, obviamente, una de sus utilidades, el contacto profesor-alumno. En estos días se nos hizo muy grande esta desconexión, este no vernos en la aula, no tenernos en las aulas. Y bueno, este tipo de herramienta de aula virtual lo que va a facilitar es que el alumno sepa que estamos allí. Como hablábamos en la metodología, el alumno tiene que saber que estamos presentes, que tiene proceso de enseñanza-aprendizaje, y este tipo de herramientas lo va a facilitar. Además, va a facilitar involucrar al alumnado, involucrarlo a través de la realización de distintas actividades y manteniéndolo motivado. Y por último, nos genera una disponibilidad de los contenidos 24/7, como yo digo, que es muy útil para que nuestro curso realmente tenga valor y esté andamiado debidamente. Bueno, además de todo esto, cabe decir que el uso de un aula virtual y de la enseñanza virtual también está potenciando el uso de las TIC y el desarrollo a su vez de la competencia de uso tecnológico, que estaba incluida, por ejemplo, para los más pequeños dentro de la LOMCE y que debe de ser uno de nuestros puntos de vista potencial. Es cierto que durante estos días nos hemos dado cuenta de que tanto docentes como alumnos tenían ciertas carencias en cuanto a formación del uso de este tipo de herramientas, pero es ahora momento para que contemos con profesionales especializados en este área que puedan ayudar a nuestra institución o a nuestro centro de formación a desarrollarse en esta dirección. Debe de ser una nueva característica de empleado con la que podemos contar en un futuro, una persona que esté especializada en este tipo de herramientas para que nuestros docentes y alumnos puedan sacar sin duda partido de ello. Pero bueno, además de todo esto, de sus características, de sus dimensiones, etcétera, de qué tipos de aulas virtuales, dentro de un aula virtual tenemos que contar también con unas herramientas básicas. Es decir, cuando vayáis a seleccionar el aula virtual con el que contéis, no nos pueden faltar estos 5 tipos de herramientas como mínimo, aunque tengan diferentes formas. ¿Qué herramientas vamos a contar? La primera sería la herramienta de comunicación. Por lo general, el aula virtual va a tener forma de tablón
de foro o de chat. Esto va a permitir que se generen pues, diversas conversaciones, que se escriban dudas, etcétera, que haya comunicación. A la vez, también vamos a añadir una herramienta de videoconferencia. Nuestra aula virtual nos debe de permitir de forma sencilla establecer un enlace con la herramienta de videoconferencia para realizar un curso online, para que nuestras clases sean de forma síncrona. Va a tener que tener una herramienta de colaboración. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra aula virtual nos va a deber de favorecer una forma de poner en contacto a nuestros alumnos para que puedan construir los significados o el aprendizaje entre ellos. No nos vale solo con que nos permita subir enlaces o subir archivos en los que no haya ningún tipo de colaboración o cooperación, porque nos faltaría claramente este apartado. Cuando estamos en una aula presencial, no estamos haciendo, espero, actividades individuales todo el rato, no sería lo adecuado. Si tenemos un grupo de 15 personas o de 20 o de 5, lo correcto es que también usemos la colaboración y la cooperación para que el aprendizaje, obviamente estoy hablando de una teoría claramente constructivista, se genere de forma más enriquecida entre todos. Además, va a tener que llevar una herramienta de administración. Con esto me estoy refiriendo a una herramienta que pueda permitirnos sumar nuevos alumnos, sumar nuevos docentes, quitar a este tipo de alumnos, no, a este le sumo una herramienta, este va a tener acceso al chat, este no, según las necesidades que tengamos. Va a tener que tener una herramienta de gestión de contenidos donde pueda subir el contenido de forma ordenada, nos permita tener etiquetas, etcétera, para que podamos hacer a él de forma cómoda. Al principio puede parecer que, bueno, con tenerlo a simple vista es sencillo, pero cuando un curso tiene cientos de archivos, la tarea se complica, obviamente, muchísimo. Y por último, va a tener que tener una herramienta de evaluación y control del progreso del alumno. Una herramienta de evaluación que nos permita de forma sencilla evaluar los distintos tipos de exámenes o de actividades que se vayan realizando, subir las notas e incluso que las calcule sola. No necesitamos ir haciendo sumatorias, etcétera. Y bueno, también que nos permita un control del progreso del alumnado, no solo en cuanto a las notas que vaya recibiendo esta evaluación, sino también en cuanto a cuántas veces accede a la videoconferencia. Como ya hablábamos el otro día, es cierto que actualmente ciertas instituciones nos requieren esto para algunos tipos de cursos, saber cuántas veces ha accedido una persona al curso y cuántas horas ha estado en el mismo. Sobre todo, por ejemplo, bueno, tanto en teleformación como en formación online, bien sea en la videoconferencia o bien sea en el aula virtual, vamos a tener que contar con este tipo de herramientas. Pero a veces es cierto que el aula virtual es probable que se nos quede algo corta, es decir, que todas estas herramientas estén muy bien, pero que podamos contar con muchas otras. Por ejemplo, podemos contar con herramientas de vídeo, murales y presentaciones. Me estoy quedando sin voz, así que me vaya a perdonar, pero voy a beber agua. Cosas del directo. Mejor. Bueno, más o menos. Herramientas de vídeo, murales y presentaciones. ¿Qué herramientas de vídeo podemos contemplar? ¿Qué son este tipo de herramientas? Son herramientas que nos permiten subir vídeos ya generados por el profesor, pueden ser los tutoriales o vídeos propiamente del profesor hablando en sí, y no tenemos que grabar un vídeo y lo tratamos a través de Windows Movie Maker o de eMovie o del que tengamos, sino que podemos hacerlo más divertido, podemos incluir dentro del vídeo preguntas, podemos incluir formas, imágenes o interacción en otro tipo de plataformas fuera del aula virtual, pero que también sea una herramienta de comunicación. ¿A cuáles me refiero? Os he dejado por aquí una lista de 5. Tenéis Panopto, Edpuzzle, Playposit, HappyArt y Fieldgrid. Yo, como siempre, os cuento mis favoritas. A mí, en mi caso, me gusta mucho Playposits porque dentro del propio vídeo podemos incluir posits con información, referencias, etcétera, aunque el vídeo sea más interactivo. Y también me gusta mucho Flipgrid. ¿Por qué me gusta Flipgrid? No sé si el nombre os recuerda aquello del Flipped Teaching o aprendizaje invertido. Básicamente esta aplicación forma parte de esa metodología y lo que nos permite es que tanto el profesor como el alumnado puedan subir vídeos compartiendo contenido y por lo tanto generando significado y generando aprendizaje acerca de una temática. Nos permite de forma muy sencilla ponerle iconos, emojis, mensajes, textos, es muy interesante. Sobre todo a mí Flipgrid me gusta mucho. Y bueno, también tenéis por ejemplo Edpuzzle, que actualmente es una de las más importantes y os recomiendo que le echéis un vistazo. Para la creación de murales, donde podamos hacer un aprendizaje cooperativo colaborativo a través de nuestras opiniones y de nuestras ideas, os he dejado 3. Tenéis Muralco, Globster y Padlet. En este caso ya hablamos de Padlet en el primer webinar en el que os hice colaborar en un análisis DAFO, en el que establecíamos qué era esto de la enseñanza online. Pues ahí tenéis otras 2 herramientas más que podéis añadir a vuestra aula virtual para generar un muro. Y por último, pues bueno, abriremos de las presentaciones. Estamos muy acostumbrados a tener a nuestra pizarra en clase,
Ahora no las tenemos, ya os comenté que podéis, por ejemplo, usar la pizarra de Jamboard en el caso de con Google, si tenéis Gmail. Pero bueno, tenéis otras como SlideShare, que seguro que os suena, PhotoPitch, Prezi, que parece que nos estamos olvidando de él, pero es igual de interesante que para mí, por ejemplo, con Genially, son muy parecidos. MyDocumenta, que nos va a permitir hacer un portafolio de nuestros alumnados y una de las herramientas que usamos. Y bueno, por último, pues ya sabéis que Genially, que es una de las que a mí más me gusta, para que veáis toda la variedad de presentaciones que podemos hacer. No nos tenemos que ceñir solo al PowerPoint, que está también muy bien, sino que tenemos muchas otras en red y que podemos ampliar. También esto va a hacer que motivemos más al alumnado. El uso de distintas herramientas en la clase, el fomentar el aprendizaje a través de distintas herramientas mantiene al alumnado motivado y curioso, mantiene la curiosidad activa, pensando que nos encontraremos al día siguiente. Si todos los días os presentara el mismo webinar con la misma forma, con los mismos botones y la misma estructura, probablemente sinceramente, yo perdería la atención. Seguro que más de uno también. Y bueno, por último, vamos a hablar también podemos sumar herramientas de evaluación, de aprendizaje cooperativo, de rúbrica y de divulgación. Algunas de ellas es cierto que la va a llevar el propio aula virtual, pero bueno, muchas de las aulas virtuales nos va a permitir insertarla o añadirla como enlace o bueno, embebiéndola. Puede haber distintas posibilidades. En cuanto a aprendizaje cooperativo, podemos contar, por ejemplo, con las distintas plataformas que nos ofrece Office 365, como ya he hablado, las Google Apps for Education de Google, como tenéis Drive, Fotos, etcétera, o Edmodo, que también puede ser una de nuestras posibilidades. En cuanto a la generación de rúbricas, cuestión que os recomiendo, porque evaluar el aprendizaje en clase con la típica libreta que todos los profesores usamos, a mí me siguen encantando con cuadrículas, puede ser muy cómodo, pero cuando tenemos todos los números online en internet, qué mejor que utilizar una rúbrica que nos vaya evaluando el aprendizaje más básico de forma simple, sin nuestra ayuda. Podéis usar Rubistar, Teacher Planet, Teachnology o Rubric Maker. ¿Para qué facilita esto? Yo pongo que el alumnado puede obtener desde un 0 hasta un 5. Establezco unos distintos conceptos que pueden ajustarse a cada una de estas marcas de nota. Tendrá un 1 si tiene X cosa, tendrá un 2 si tiene X cosa, tendrá un 3, Y según lo que el alumnado haya conseguido, voy poniendo las notas tal cual. ¿Qué facilita este uso de rúbricas? Que el alumno sepa por qué ha obtenido esa nota en ese apartado. Porque había conseguido unos objetivos, otros no, por qué motivo. Yo recomiendo bastante el uso de rúbricas. Bueno, no solo en el caso de la enseñanza online, también en el caso de la enseñanza presencial. Hace que la enseñanza sea más justa y que la retroalimentación sea mucho más sencilla. Y bueno, por último, podemos tomar como parte de nuestro sistema herramientas de divulgación que nos permitan pues, mantener al alumnado pendiente mediante pequeñas notas formativas, por ejemplo, Twitter, Blogger o WordPress, para mantener esta curiosidad y esta atención. Por ejemplo, mucha gente utiliza Twitter, a mí me parece una herramienta muy interesante porque llegan las notificaciones al móvil, nos permite mensajes en los que nos extendamos a hablar muchísimo, cosa que muchas veces nos encanta. No recuerdo ahora mismo dónde estaba el límite de caracteres, pero no creo que llegue más a los 240 o por ahí andará. Y bueno, nos permite dejar pequeñas píldoras informativas, pequeñas píldoras formativas, algún vídeo, alguna información de cara a generar esta curiosidad a nuestra siguiente clase online. Y bueno, por último, herramientas de evaluación. Podréis contar con ellas dentro de vuestro aula virtual, pero por si nos faltara alguna, pues os dejo por ahí una lista. Desde las que cuenta Google Drive, como el uso de los forms, que estarían dentro de, por cierto, de Google Classroom, a, por ejemplo, Go Conquer, la tercera que tenéis, que ayuda también a la creación de mapas mentales o esquemas, también llamados. O tenéis también Kahoot, Quizlet, si queréis hacer algo más rápido para saber cómo va la media de nivel de la clase, etcétera, ¿vale? Tenéis distintas. Como podéis ver, la tercera empezando por abajo, forma parte de un sistema de LMS, es el Quiz Creator de este LMS en concreto, del Easy LMS. Bueno, y además de estas herramientas que os comentaba y todas estas ideas, que si características, dimensiones, yo os quería mostrar hoy 3 ejemplos de aulas virtuales como los que ya vimos en su momento con la misma estructura que vimos las de herramientas de videoconferencia, viendo cuál es su forma, qué nos permite, cuáles son sus posibilidades, porque obviamente explicar una aula virtual lleva muchísimas horas, no cabería dentro, no tendría espacio dentro de un webinar, pero bueno, quiero que os quede claro pues 3 tipos distintos. En este caso he elegido un prototipo propiamente SaaS, es decir, un software as service puro, que es un Google Classroom. Luego tenemos un intermedio que es Canvas. Canvas va a estar entre este SaaS y un propio servidor según la elección. Y por último, pues la famosa Moodle, que estaría dentro de los conceptos de propio servidor. En el botón en el que pone más abajo, en el que ya no hay nombre,
os he dejado más, ahora las explicaré. Pero bueno, voy a empezar por la primera, la propiamente, que sería propiamente SAS. Esto sería Google Classroom. ¿Qué nos permite Google Classroom? La creación de diferentes clases nos aparecerían de esta forma, todas las clases que yo pueda crear dentro de una misma cuenta. Y bueno, dentro de mi aula virtual me permite pues, generar un tema para mi aula, generar una serie de trabajos de clase, tener a mis alumnos y conocer sus calificaciones. Además de todo esto, la Google Classroom, por cierto, tenéis el acceso en este ojo de aquí directo para que no tengáis que ir a buscar en la web, nos suman las herramientas de G Suite. También aquí veis que esto es un enlace interactivo, os lleva a la plataforma G Suite para que podáis conocer sus precios, qué incluyen cada uno de sus packs, etcétera. ¿Qué quiere esto decir? Que aquí no estamos accediendo solo a un aula virtual que nos permite tener nuestros trabajos, nuestro contenido textual o vídeo, sino que también nos dejan tener todo tipo de herramientas, como ya he comentado, de herramientas de videoconferencia, de comunicación, herramientas de subida de contenido, etcétera, todas las que nos ofrezca Google. Pero bueno, yo quería dejar las posibilidades ofrecidas por Google en esta pestañita. Como ya os decía, nos permite administrar varias clases, nos permite tener hojas de cálculo. Las famosas hojas de cálculo o Excel va a ser muy interesante para la evaluación de nuestro alumnado. Dentro de las hojas de cálculo, bueno, y el resto de herramientas que nos ofrece Google, distintas personas a través de software libre han creado herramientas que nos permiten generar evaluación de contenido, generar evaluación de un examen. Por ejemplo, imaginaros que tengo un examen tipo test y quiero pasar una sencilla plantilla que me corrija todos los exámenes de una y me ponga las notas y las envíe. Todo directo, solo dándole a un botón y completando la hoja de respuesta. Lo podemos hacer con esta herramienta, ¿sí? Ahorrando tiempo que puedo dedicar a lo que verdaderamente me interesa, que es dar retroalimentación personal y que es impartir mis clases. Además, nos permite añadir material para cada clase, vamos a poder parametrizar tareas, preparar el trabajo que vamos a tener posteriormente, nos permite personalizar el tema de nuestra clase para que los alumnos sientan verdaderamente que están en su entorno, yo que sé, con el nombre de nuestra institución, con el nombre de la clase, con algún tipo de iconografía. Ayuda a nuestro alumnado a organizarse, porque en este caso contamos con un calendario, que es el propio calendario de Google, por lo tanto, si tu teléfono, como ya os he dicho otras veces, es un Android, pues bueno, están contando con el mismo calendario que pueden usar ellos. Ayuda también al docente a organizar tanto sus clases como las tareas que tiene, nos permite mandar, tiene recordatorios, este día tienes que poner esta clase, este día tienes que hacer esta actividad, corregir X cosa, va a facilitar mucho la tarea. Nos permite crear foros de debate, enviar contenido a las pantallas de los alumnos a través de Share, que es una de las plataformas que podemos encontrar, y bueno, puedes tener la videoconferencia a través de Meet. Ya recuerdo que en este tema de Google Classroom, según el tipo de institución que seáis, podéis contar con la G Suite normal, que no es cara, pero bueno, tiene cierto valor, tiene un precio, o podéis contar con la G Suite for Education de forma gratuita, según los requisitos que cumpláis. Os recomiendo que le echéis un vistazo, por si podéis contar con ella de forma gratuita, pues es un avance importante. Esto sería basado en un SaaS, es decir, estaríamos en un software as service, es decir, si tengo cualquier duda, si necesito cualquier cosa, quien me lo va a solucionar va a ser Google. Voy a hacer una llamada de teléfono, voy a tener una persona que me solucione los problemas, pero no requiero de más. ¿Qué posibilidades o qué ventaja tendría no hacer Google? Que si no tengo una persona que se encargue de esta administración de este tipo de herramientas en mi organización, en mi institución, en mi centro de formación, lo podamos hacer nosotros de forma sencilla. Porque las dudas de programación y otras historias nos las va a solucionar un especialista para el que le hemos pagado el alquiler de la herramienta. Otra herramienta con la que podemos contar o de la que podemos hablar es Canvas. Como podéis ver, todas pecan o no de tener la misma forma. Esto va a facilitar la tarea porque una vez que conozcáis un aula virtual ya las conocéis todas. Esa es la realidad. Esto pasa igual con las herramientas de videoconferencia. Básicamente todos buscan tener las mismas funcionalidades y bueno, despuntar en alguna de sus usos, en alguna de sus herramientas especiales, pero bueno, la estructura es la misma. Como ya os decía, en el ojito en aquí podéis acceder a Canvas y de hecho podéis pedir una prueba gratuita, si queréis probarla. La forma, la misma, nos permite tener una serie de aulas virtuales dentro del mismo profesor y además en la parte izquierda podemos acceder tanto a mi propio perfil de administrador, como ya os decía, gestionar qué alumnos entran, cuáles salen, qué puede hacer cada uno, nos permite tener un calendario, etcétera, distintas herramientas, qué cursos tengo, un dashboard con toda la información que voy gestionando diariamente. Como ya os decía, aquí nos aparece un calendario de actividades y bueno, también nos puede generar notas, evaluaciones, tiempos de conexión, etc.
Yo he dejado por aquí, a ver si puedo compartirlo bien, que se vea, la serie de posibilidades que nos ofrece Canvas. Es una plataforma open source. Esto nos recuerda a que nos permitía hacerlo a través de un propio servidor. Lo podéis gestionar tanto a través del propio servidor como convirtiéndolo en un SaaS. Según las necesidades que tengáis, nos ofrecen las dos en sus paquetes. Pedís información y elegís el que más os interese. Nos permite crear de forma sencilla contenido. Una de las cosas curiosas de Canvas es que casi permite todo tipo de enlaces. No hay pocas plataformas impiden que subamos el contenido. Además, nos permite la creación de rúbricas de evaluación dentro de ella. Google Classroom también lo permitía, por cierto que se me ha olvidado deciroslo, dentro de la creación de tareas en la guía de evaluación, Canvas también cuenta con ello, creación de rúbricas de evaluación. Nos permite generar un portfolio de cada alumno en el que se vea pues, toda la información que han subido, cómo ha ido desarrollándose su aprendizaje, y estos pueden ser públicos o privados, según cómo queramos compartirlos con la clase, con otros docentes, etc. Y por último, Canvas tiene insertada dentro de la herramienta la videoconferencia con Big Blue Button, que seguro que os suena porque es la que también ofrece Moodle. Así que bueno, también la tenéis por ahí. Como podéis ver, pues también es muy completa y además en este caso pues podemos dudar de cómo la queremos usar, si como un software as service o si la preferimos pues dentro de nuestro propio servidor y teniendo nosotros su propio mantenimiento. Podemos elegir cuál de las dos opciones es la que mejor nos viene. Y bueno, por último nos vamos a hablar de Moodle. Estoy seguro que era la que más venía ahí esperando durante todos estos días. Ha sido lo más habitual durante estos días escuchar muchas dudas sobre Moodle. Imagino que es porque es de las más accesibles en cuanto a precio, tiempo, etc. Obviamente Moodle es una plataforma de propio servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que pago un precio, en este caso, por el número de espacio, por el número de gigas que contiene mi Moodle, no por otra razón. De mismo modo estáis apagando esta plataforma. Yo, bueno, tengo mis cuestiones con Moodle, ahora os cuento. ¿Qué cuestiones tengo con Moodle? Es cierto que Moodle es un todoterreno. Moodle lo tiene todo. Todo lo que podáis imaginar está en Moodle. ¿Cuál es el problema para mí? Su estructura. Aunque ya os digo, si no tenéis problemas en cuanto a su estructura, es una buena herramienta. Moodle, al tenerlo todo, tiene todo visible. Como podéis ver, hay 5.000 botones. Obviamente lo podéis administrar de forma que no aparezcan tanto y esa sería una de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de usar Moodle. ¿Qué me aparece y qué no? Tenemos que tener en cuenta eso, que es una estructura muy rica, pero que tenemos que trabajar, a ver cómo se va a ver nuestro curso. Del mismo modo, nos permite crear contenido, tener nuestras clases, nos permite tener foros, hacer quiz, o sea, como ejercicios de examen, nos permite ver a los participantes, hacer también encuestas, tener glosarios, que es una de las herramientas más usadas, y nos permite toda una serie de posibilidades. Como ya os decía, podéis acceder por este enlace, pero yo voy a hablar de las posibilidades por aquí. Una de las cuestiones que le sucede a Moodle es que suele estar actualizada con frecuencia, es decir, cualquier error que reportéis a los creadores de Moodle, enseguida, a los pocos días, suele haber una solución o suele haber un mensaje de vuelta. Tiene compatibilidad con formato PHP 7 y además nos permite integrar herramientas de creación de contenido H5P, ¿vale? Esto puede ser útil según la creación de contenido que estamos gestionando. Nos permite una concepción constructivista del aprendizaje. Como os decía, su foco es el aprendizaje cooperativo, colaborativo, que todos los alumnos estén en contacto entre sí, que generen contenido, que generen aprendizaje, significado. Además, facilita la comunicación docente-alumno porque tiene 5.000 herramientas que podéis usar. Podéis establecer comunicación tanto por el chat como por un foro, como por Big Blue Button si es la que queréis sumarle, que es una de las que permite. Tenéis un montón de posibilidades. Como ya os decía, permite aprendizaje cooperativo. Además, cuenta con distintas plantillas, que supongo que las habréis usado, que son muy fáciles de modificar, muy intuitivas. Admite recursos de cualquier fuente o formato, esto sí que es cierto. Aquí podéis insertar de todas las herramientas que os he comentado, de vídeo, de murales, podéis insertar cualquiera de ellas. Y bueno, nos permite pues ese registro de acceso de los estudiantes y un historial de las actividades de cada uno de ellos dentro de esta plataforma, dentro del aula virtual. Por lo tanto, pues como yo os digo, a mí me parece que Moodle, pues a pesar de que tiene estas cuestiones que le hacen parecer algo más antigua, con una estructura pues algo más compleja, con muchas herramientas, etcétera, es un todoterreno. Esa es la realidad. Por eso sé que muchos centros la empleáis porque tienen muchos apartados positivos.
Ya os digo, Moodle puede ser muy sencilla si tenéis a alguien que conozca cómo gestionarla, pero si sois un centro que solo contáis con los docentes y bueno, pues dentro de la gerencia no tenéis conocimiento del uso de este tipo de herramientas, si no contáis con alguien que pueda gestionarla y no podéis contar con alguien tampoco por cuestiones económicas o por cualquier otra, es recomendable que os pasarais al sistema SaaS, es decir, a un Google, a un Microsoft o cualquier otra de la que no dependa de vosotros su mantenimiento. Y bueno, por último, lo que quería hablar en esta mañana, es de que como siempre, además de toda esta generación de trabajo que nos da todo esto del aprendizaje online, etcétera, también tenemos que hablar de los beneficios que nos puede dar esto de las aulas virtuales. El primero es que nos va a favorecer la conectividad. Cuando damos yo me voy a hablar tanto de aulas, clases presenciales como clases online. Cuando estamos con nuestro alumno durante la clase, tiene una duración fijada, 1 hora, 4, 5, las que sean. Pero luego, cuando el alumno reflexiona sobre el aprendizaje que ha adquirido, surgen muchas dudas. Este tipo de aulas virtuales lo que favorece es esta conectividad, ese resolver esas cuestiones, esas dudas, es una constante retroalimentación. Además, como ya os decía, va a favorecer la cultura del uso de las TIC, que ahora mismo estamos muy asustados, pero igual es que, bueno, contábamos con que existían, pero solo para nuestra vida habitual, que si me meto en Facebook, subo algo, Instagram, pero realmente las redes son muy importantes. Bueno, qué más decir si las nuevas generaciones, desde los millennials, de la cual como parte obviamente, en adelante, hemos nacido con los ordenadores. Eso es así, ordenadores, conexión a internet, bueno, eso más tarde, pero es la base. ¿Por qué no estamos usando tanto las TIC en enseñanza si las usamos en nuestra vida diaria? Hacemos la compra con el móvil, hacemos todo con el móvil. Vamos también a incluirla en educación. Es una herramienta tecnológica de ayuda y apoyo al estudiante. El estudiante no siempre realiza preguntas al profesor, eso es cierto, tenemos personas con más retraídas, más tímidas. Si el estudiante encuentra más ayuda, más contenido dentro de este aula virtual, va a poder mejorar su aprendizaje, va a poder mejorar este apoyo al estudiante. Además, nos va a permitir despertar el uso de metodologías innovadoras y flexibles. Digo despertar porque este tipo de metodología no debe de ser solo para el ámbito online, sino que debemos ya pensar en cómo cambiar nuestras aulas, nuestras clases presenciales, olvidarnos de leer un PowerPoint durante 2 horas o la forma que usemos, intentar ser innovadores. Yo creo que va a permitir tanto que el profesorado se lo pase mejor, se pase más rápido a las clases, como que también el alumnado adquiera mejor el aprendizaje. Hay muchísimas cosas del aprendizaje tradicional que son correctas y que debemos seguir manteniendo, pero también tenemos que contar con nuevas innovaciones, con nuevas ideas. Como ya os decía, esto también va a permitir, por lo que contaba, ¿no?, el desarrollo de esta idea de las TIC, pues un desarrollo de las competencias en el uso de las tecnologías de la información, que lo teníamos ahí un poquillo quizadillo, ¿no? No nos habíamos preocupado mucho de él y en estos días no hemos llevado un gran susto. Estamos ahora en el momento de que esto no vuelva a suceder. Bueno, también nos va a permitir tener una vinculación y organización del material de estudio. Esté todo el material subido a la misma plataforma, que no sea mándame el PDF, mándame, sino que está todo ahí, todo de acceso fácil, a través de una carpeta compartida en la nube, a través de nuestra aula virtual. Nos va a facilitar actualizar permanentemente y de forma inmediata el contenido, que no se nos quede añejo. No sé cuántas veces ha podido pasar, a mí me pasó hace no mucho, coger un libro bien preparado por la editorial, etcétera, pero igual el libro se imprimió hace 2 años. Abro las páginas y leo que una de las herramientas más importantes, por ejemplo, de las TIC eran las diapositivas. ¿Os acordáis de aquella maquinilla que usábamos con la base de cristal o de las que eran de tarjetilla? Pues me aparecía aquello. Uf, estaba obsoleto, obviamente, ese contenido, dentro de que yo estaba dando clase en el 2020. Obviamente existen y son muy interesantes, pero necesito actualizar el contenido de forma permanente y si pasa de forma rápida, pues también mejor. Además, nos va a permitir tener informado al grupo de estudiantes al día, durante todos los días, sea fin de semana, o sea cuando sea. Imaginaros que habéis dejado algo colgado al final de una clase. Lo podéis subir al aula virtual, el alumnado lo ve, ya lo tenéis preparado para la siguiente. Y por último, va a reducir el uso del material impreso, que está muy bien, pero cuando tenemos muchos alumnos y tenemos que imprimir 200 páginas, no estamos haciendo mucho bien por nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente y también tenemos que pensar en eso. Así que bueno, después de estos beneficios, ya sabéis que a mí me gusta acabar siempre estas webinars, estas explicaciones con alguna pildorita curiosa. Y hoy pues quería hacer referencia a una frase que me gusta mucho de Kurt Lewin. Este hombre fue
filósofo, psicólogo, bueno, es interesante si queréis leer sobre él. Y bueno, dice, learning is more effective when it's active rather than a passive process. ¿Qué significa esto? Que el aprendizaje va a ser mucho más efectivo cuando es un proceso activo que un proceso pasivo. Así que qué mejor momento que ahora con todo esto de la videoconferencia, la aula virtual, la metodología en el aula y todas estas herramientas, que proponernos ahora más que nunca darle este apartado activo al proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y sacarlos de esa pasividad, de ese ver la clase y ya está. Así que bueno, para hacer el aprendizaje activo de esta mañana, pasamos ahora al turno de preguntas, de aportaciones que queráis hacer, pues ya os cuento, yo soy docente, seguro que hay algo más que podéis, con lo que podáis enriquecer este web.